Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias que nos acompañan como todas las semanas a través del canal del Congreso. Estamos en la mesa de diálogo como todas las semanas. Le quiero recordar, no lo olvide usted, a partir del 1 de julio el canal del Congreso tendrá señal abierta. Ahorita, como usted lo sabe, se ve a través de los sistemas de cable, pero a partir del 1 de julio usted podrá ver ya el canal del Congreso a través de señal abierta, y me parece que qué mejor fecha que el 1 de julio, que es el día de las elecciones, para inaugurar la nueva etapa del canal del Congreso. Así que estaremos sistemáticamente informándole, y gracias como todas las semanas que nos acompaña. Hoy vamos a hablar de un asunto que tiene una mirada coyuntural, en el sentido de que ha llamado la atención de la sociedad mexicana, una situación que se ha presentado en varias zonas del país. En algunas más se ha agudizado más que en otras. Hablamos de la sequía con todo lo que esto conlleva. Hay muchas preguntas que hacerse, pero déjeme decirle que hoy para el programa es muy importante el planteamiento, porque vamos a conversar exclusivamente con legisladores en cuanto que estamos en dos niveles. Primero, el diagnóstico, qué pasa, qué ven ellos, pero sobre todo hasta dónde puede llegar la mano del legislativo para cambiar el estado de las cosas. Más allá de esta ayuda que de repente, créame, parece asistencialista, que uno dice, bueno, se da el dinero, se da la ayuda, y luego qué va a pasar dentro de 3 meses, ¿no? O qué va a pasar en un año cuando vuelva otra vez el asunto. Entonces hoy, para hablar de la sequía como eje, pero con todas las variantes que hay en torno a él, le queremos agradecer al senador Jesús Dueñas Llerenas. Él es senador de la Comisión de Desarrollo Rural, es senador por el PAN y es senador por el Estado de Colima. Gracias, Jesús. Gracias. Es un gusto. Muchas gracias que estás con nosotros. Por la invitación, te agradezco mucho. Y bueno, pues ya entrando al tema... Si quieres, permíteme más acabar de presentarlos a todos, y luego entramos para que podamos conversar. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de tener contacto con nuestros electores para darles nuestra opinión, y también qué acciones vamos a tomar en el Senado para paliar un poco esto de las sequías. Yo estaba en Colima y me dijeron, usted es el que sale en el canal del Congreso. No te puedo negar que sentí muy bonito. Bueno, la verdad, Colima es pequeño y todo el mundo nos conocemos, identificamos inmediatamente a los amigos. El senador Francisco Labastida Ochoa, presidente de la Comisión de Energía por el Partido Revolucionario Institucional, senador por el Estado de Sinaloa. Gracias, Francisco, siempre es un gusto. ¿Cómo estás? Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias que estás con nosotros, Francisco. Y también con nosotros el senador Antonio Mejía Aro. Él es el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, senador por el Estado de Zacatecas, y es senador por el Partido de la Revolución Democrática. Gracias, Antonio, es un gusto. Gracias, Javier, por la invitación, y es un gusto compartir precisamente esta entrevista con gente experta en el tema que siempre hemos manejado, el senador Labastida, el senador Dueñas, que siempre nos hemos manifestado en favor del campo mexicano. Como zacatecano, hoy vivimos ese fenómeno muy fuerte de la sequía. Que pesa, ¿no? Sí, creo que vinieron, no me lo tomen mal, pesos completos hoy al programa, así se dice, ¿no? Bueno, a ver, senador, sí podríamos planteemos este inicio de la siguiente manera. ¿Qué es lo que le pasó al país o al mundo, que de repente nos metimos en esto? Porque algunos estados sí y en otros estados no. Entiendo pues la orografía, entiendo la ubicación geográfica, pero digamos, ustedes desde la óptica legislativa, ¿qué es lo que empiezan a ver para meter la mano lo más que se pueda en un proceso de diseñar estrategias, cosas nuevas que no sean solo coyunturales o, asistencialistas? Mira, Javier, sin duda el cambio climático es una realidad. Y el cambio climático pues está muy relacionado con la frecuencia de sequías, con la frecuencia de lluvias, con la frecuencia de ciclones, huracanes. Entonces, esto de cierta manera, ¿qué se tiene que hacer? Primero que nada, estarse estudiando todos los fenómenos meteorológicos constantemente, llevar una bitácora súper al día, exacta, cambios de temperatura, cambios de clima, aires, en fin, todo eso que nos va a traer como conclusión un mejor conocimiento para la toma de decisiones. Ahora bien,
¿Qué está sucediendo en nuestro país? Nuestro país, en la época de lluvia las definen los ciclones. Decimos o dicen, la época de ciclones empieza en mayo, ahí viene la época de ciclones. Y ese ciclón te puede meter agua en mayo, muchísima en la República Mexicana, o en media república, o a lo mejor nomás en el sureste. Entonces está muy mal distribuida el agua. Pero bueno, yo como conclusión diría, y como ex estudiante de la Universidad de Chihuahua, yo terminé en la Universidad de Chihuahua en el 65, yo estudié zootecnia en Chihuahua, y decirte que allá pues es el estado que está más al norte del país, y cuando veíamos la cuestión del clima, pues veíamos que los ciclos eran cada 15 años, y en estos 15 años podían coincidir hasta 3 o 4 años seguidos sequía, y también podían coincidir 3, 4 años buenas precipitaciones de lluvia. Lo catastrófico es cuando te coinciden 3 o 4 años de sequía o de poca precipitación, y aparte de ser poca precipitación, una distribución mala, que no te permite siembras y no te permite que se repongan los agostaderos. Entonces eso es muy importante estudiarlo. Vamos, la reconversión de cultivos, la retención del agua, las obras pequeñas, mediana irrigación, son importantísimas. Y también para poder lograr todo esto, y aquí es una invitación a mis compañeros senadores, es un mejor presupuesto para poder tener los recursos suficientes para hacer buenos programas de bordería, buenos programas de pequeña irrigación. Los de bordería es para abrevadero, para que tengan agua el ganado. Programas de pequeña irrigación, de mediana irrigación y, ¿por qué no, también de grande irrigación? Todo esto es muy importante, Javier, porque es una tristeza que de repente, cuando hay una buena precipitación de agua, esa agua no la retengamos y se vaya al mar. Por un lado… O sea, de los ríos se va al mar. Se va al mar. Por un lado nos causa una erosión fuerte en las tierras. Sí, claro. Y por otro lado, ese limo, pues en vez de que por lo menos se quedara en las tierras o en los bordos, se va al mar. Entonces, eso es muy interesante y muy importante planearlo y estar conscientes de que se necesitan mejores presupuestos para mandar esos recursos a la Comisión Nacional del Agua para, repito, la bordería, para la pequeña irrigación, mediana irrigación y, ¿por qué no, también grande irrigación? A ver, Francisco, ¿estamos ante una situación que pudimos haber previsto o no? Bueno, se conoce de ella desde hace años. Sí. O sea, se sabe que el cambio climático Pues va sí, a claro. acelerar e intensificar los movimientos en el clima. Creo que tiene toda la razón en lo que decía Jesús hace un momento. Me parece que independientemente de lo coyuntural que se está atendiendo, uno puede decir, debió haberse atendido antes o mejor, etcétera. Pero lo cierto es que hay un cambio estructural. Siempre se han padecido los cambios de clima, eso es consustancial. Al final de cuentas, nuestra energía, lo que mueve el clima, viene del sol. Y así como genera grandes heladas, o glaciaciones, inclusive en donde se cubre todo de hielo, Sí. bueno, que es parte de los problemas que estamos viendo, también provoca sequías. Hoy cerca de 20 estados tienen problemas de sequías. El año pasado un buen número de estados tuvo problemas de heladas. Se mencionaban algunos de los programas, yo creo que hay varios. Sí, me parece que es conveniente o necesario, indispensable, en los acuíferos donde está sobrando agua, meter programas, por ejemplo, de pozos. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de comida, sobre todo en algunos rubros en donde no hay producción suficiente y la estamos importando. Y yo diría, segundo, tener una reserva de granos de cosas que son difíciles de conseguir, de comercializar.
por ejemplo, maíz blanco, frijol. A Zacatecas le fue muy mal con el frijol. Tenemos que tener una reserva. Tiene reserva de petróleo, Francia tiene reserva de gas. Los países tienen reservas de lo que importa. Las presas se están asolvando. Sin lugar a dudas hay que trabajar en ello. Y hay que trabajar mucho en investigación de semillas y en mejores prácticas de cultivo. Porque al final de cuentas, el problema es que hoy no solo están afectando a los productores del campo. Es decir, hoy las afectaciones con el gran crecimiento demográfico mundial se está expresando en que la gente, no solo la gente del campo, sino las gentes de las ciudades, están padeciendo precios estratosféricamente altos. Es decir, hemos vivido 2 crisis de precios en 4 años. Sí. Se supone que en este año, porque hay una buena producción de granos, particularmente de trigo en Rusia y algunos países asiáticos, va a venir un veranito de precios. Pero no cabe duda que viene un gran crecimiento demográfico para estos años. Se calcula en 1.400 millones de personas para los siguientes 20 años. Uf. Es decir, acabaremos ¿qué? En 8.400 millones de habitantes. Es decir, en 20 años la población del mundo va a crecer lo mismo que tomó hasta el año 1900. Sí. Y ahí estamos pensando fundamentalmente en África, Asia y América Latina. Sí, con la consideración adicional que el crecimiento de la población a nivel mundial y de la economía, mucho se va a dar en los países que van a crear clases medias, que son China, India, Brasil, los llamados BRIC. Entonces, el crecimiento del consumo de comida va a ser muy alto en los siguientes años. Entonces, el país se tiene que preocupar por atender a la gente que está en el campo, pero también por tener suficiente comida en el país a buenos precios, de calidad y a buenos precios. Bueno, a ver. Metí un tema para meterle para ruido, seguir. No, y ahorita la siguiente no le damos. A ver, ¿qué hace tu estado, ¿Qué hace en Zacatecas con las temperaturas esas que son de 10 grados bajo cero, con la nieve, con la sequía, con los fríos, además en un estado que si digamos fuera el estado de Sinaloa, el estado de Chihuahua, que son estados geográficamente muy grandes, pero es un estado ahí en el centro no muy grande, pues, ¿no? Mira, además medio vacío por lo que tú ya sabes que es primeramente, Javier, habrá que definir el término de sequía. A ver. Para que le quede claro al auditorio. Sí. Decir que sequía es cuando disminuyen las precipitaciones, o sea, las lluvias, de manera significativa, de manera significativa más baja que el promedio histórico, pero también con con un tiempo prolongado, de tal manera que afecta a las actividades humanas, o sea, al desarrollo de la agricultura, a la ganadería, inclusive al abasto de agua para la población. Pasamos a mi estado con mucho gusto. Bueno, Zacatecas está enclavado en lo que llamamos zonas áridas y semiáridas. El 75% de nuestro territorio son zonas áridas y semiáridas, donde la principal limitante es el agua. Zacatecas es el principal productor de frijol a nivel nacional. Producimos casi el 40%, pero no por rendimientos unitarios, sino por superficie sembrada. Estamos hablando que se hablaba de 700,000 hectáreas, luego fueron 600, y ahorita unas 500,000 hectáreas se dedican al cultivo del frijol. Decirte que en Zacatecas tenemos problemas muy fuertes porque hoy la mayor parte de los mantos acuíferos están sobreexplotados, no tenemos obras de irrigación suficientes, o sea, ni de captación de agua, una cosa muy importante. O sea, se dejó de invertir, al igual que en el país, en obras de captación de agua, esas grandes presas. Pero también, si tenemos apenas un 11% de la superficie de riego, pues deberíamos en estos momentos ya tener el 100% de esa superficie de riego tecnificada por goteo y por microaspersión, para que solamente se utilice el agua que requiere la planta, sí, y no desperdiciar hasta un 60% del agua con un riego rodado o un riego por inundación. Pero también es importante para Zacatecas la ganadería, hoy seriamente afectada
porque es una ganadería tipo extensiva. O sea, realmente la mayor parte de la ganadería está en tipo extensiva. ¿Qué quiere decir extensivo? Que depende de los pastizales. Y con las sequías, pues lo primero que tenemos es pues un problema en cuanto a la insuficiencia de pastos y de forrajes, pero también que los bordos, que son, vamos a decir, donde se almacena el agua para abrevadero, pues están secos. Están secos, entonces no tienen agua, no tienen comida, el ganadero tiene que llevarle agua y comida, pues al final de cuentas compra el ganado. Y cuando hablamos de sequía, no solamente hay que decir muerte de ganado, porque yo veo en los titulares que una danza de números, desde luego, sí, ¿no? Se habla por un lado que hay 450,000 muertes de ganado bovino en el país, por otro lado... Las fotos son mediáticas de todas. Sí, o sea, no se lleva un registro, vamos a decir, exacto, pero no solamente la mortalidad, sino que el animal, o sea, los vientres, las vacas, interrumpen su fase reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no va a haber apareamiento, no entran en estro, que le llamamos nosotros, en calor, entonces no va a haber cosecha de becerros. Las pérdidas no son nomás en el momento de las muertes de los animales, sino posteriores. Y en agricultura sucede lo mismo. Hoy hablamos, bueno, de una pérdida de un 75% de la cosecha de frijol que tenemos. Nosotros producimos alrededor de 350,000 toneladas al año. Pero no solamente la pérdida actual, sino que ya llevamos 16 meses de sequía. Hay 3 meses más, porque si bien nos va, en mayo se establece el régimen de lluvia, estaríamos hablando de 19. Pero para que haya cosecha tardan otros 6 meses, noviembre, octubre, noviembre. Entonces vamos a tener 25, 26 meses sin el alimento. Y que es muy importante para Zacatecas, el frijol, porque de alguna manera es el sustento junto con el maíz, y además pues venden la cosecha y se proveen de otras necesidades, ¿verdad? Esa parte es importante. Entonces, Zacatecas vive una situación muy crítica, y yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Si invirtiéramos más en infraestructura hidráulica, si invirtiéramos más en infraestructura hidroagrícola, cómo cosechar el agua que nos llueve. Es falso que nos llueve poco, o sea, la podríamos almacenar. Sí. Otros países del mundo tienen precipitaciones menores y sin embargo no tienen estos problemas. Pero necesitamos almacenar el agua, necesitamos hacer un uso eficiente del agua y además necesitamos dirigirla a cultivos que realmente vayan a satisfacer las necesidades básicas de la población. Esta parte es sumamente importante, y ahí está el frijol, está el maíz, están los granos y desde luego la ganadería. A ver, Jesús, retomemos un poco algo que ya ha salido, lo decía ahora el senador Labastida. A ver, tenemos sequía, podemos tener en este país hambruna, y déjame planteártelo con otra salvedad. El país de hoy somos, ¿qué? 114 millones, ¿no? Más o menos. Más o menos. ¿Sí, no? En 10 años, ¿cuántos vamos a hacer? Pues si seguimos creciendo al ritmo que estamos Porque creciendo. además crecimos más de lo que originalmente pensábamos que íbamos a crecer, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues nomás hay que agregarle un 2.83% por año y bueno, vamos a hacer bastantes. Pero lo que yo te quiero decir y que sepa la sociedad es que nosotros ya tenemos que hacer inversiones apremiantes en captación de agua y en obras para extracción de agua pues más profunda, porque hay algunos mantos acuíferos que ya se han estado agotando. Uno de ellos es el de Torreón, los de Guanajuato, Querétaro, y que de cierta manera ya están sacando aguas fósiles. ¿Por qué? Porque la recuperación de esos mantos acuíferos no está en relación con la extracción. Entonces aquí ya debemos de tener ciertas alertas y entonces hay que tomar alternativas de paliar esa situación. No es traer agua en esas zonas donde ya las aguas son aguas residuales y por medio de obras de irrigación llevarles agua a esas poblaciones, o tener zonas de perforación de otros acuíferos, aunque estén distantes, para llevar agua y para consumo humano. Aquí estoy hablando nomás de consumo humano.
pero sí hacer inversiones estratégicas en pequeña, mediana y grande irrigación para la producción de alimentos, para prever la cuestión de la hambruna. La hambruna la vamos a evitar haciendo inversiones a tiempo, como atinadamente lo decía el senador Mejía Aro, con sistemas de riego por goteo, sistemas de riego de fertirrigación, que por un lado... ¿Es muy difícil hacer eso, senador? No, y hay apoyos que se están mucho? dando, tampoco cuesta mucho. Cuesta más no hacerlo. Lo que sí te digo Cuesta es... más no hacerlo. Es voluntad y más recursos. Sí. Más recursos para Zacatecas, para Sinaloa, para Colima, para todos los estados. ¿Por qué? Porque eficientas el uso del agua y por otro lado, eficientas el uso del fertilizante y los incrementos de los rendimientos son terriblemente altos. A tal grado de que donde tú estás produciendo con goteo, con fertirrigación, los rendimientos se te multiplican 2 o 3 veces en relación con los sistemas tradicionales o el temporal. Ahora, nos pega también más porque el reparto de la tierra fue terriblemente malo. Entonces, ¿cómo crees tú que en un Zacatecas, en un Chihuahua, en un Durango, una gente con 10 hectáreas que de temporal produce, me voy a ir grande, 1 tonelada de frijol por hectárea, y le pega esta sequía, pues esa gente está a punto de morirse de hambre. El reparto agrario fue un verdadero fracaso, Javier. ¿Qué vamos a hacer o qué debemos de hacer nosotros los senadores? Pues sacar una ley que diga, este ejidatario que tiene 10 hectáreas que pueda comprar y darle un financiamiento blando para que haga una unidad de producción viable, económica. Estoy tocando un tema, Javier, que les va a provocar comezoncita a algunos líderes. Vamos a ver. Pero lo que sí te digo, eso es indispensable, porque si no al rato, el renuevo de quienes van a trabajar el campo no va a existir, Javier, porque esas gentes se están saliendo del campo. Y ya estamos viendo que en algunos estados como el mío, Javier, tenemos que ir a Oaxaca a traer gente a trabajar. Mira. Para Sonora, y están yendo a Veracruz, allá Guerrero. Sinaloa también va mucha gente de Guerrero, ¿no? Exactamente. Sí. Guerrero, Entonces, Oaxaca. ¿qué es lo que está pasando? La gente también se está desarraigando y la gente se sale y después no vuelve, así le prometa los bueyes y la carreta. Sí. Entonces, tenemos que ya hacer de una manera madura, hacer golpes de timón fuertes para que la población que nos va a producir la comida a futuro, Javier, no se salga del campo. A ver, Francisco. Y es que esto, Javier, es muy importante. Tenemos mucha mano de obra todavía. Y, por ejemplo, la agricultura bajo techo, que desde el presidente Fox se le metió mucha lana a la agricultura bajo techo, y ya estamos viendo que las agroexportaciones siguen creciendo, sobre todo de hortalizas, y que esa mano de obra la estamos aprovechando para producir alimentos que se están exportando y generar más empleo. Sí. Pero entonces tenemos que trabajar sobre agua, tenemos que trabajar sobre más inversión en el campo, tanto en fertirrigación como en agricultura bajo techo, que es un ejemplo Holanda y los Países Bajos en Europa. Entonces eso definitivamente para mí, para allá debe de ir. Y toda esa mano de obra que sobra en algunos estados del sur, a estarla aprovechando día a día más y hacer albergues dignos, porque tenemos también unos albergues que dan tristeza, que no debe ser, y que la gente esté cómoda y a gusto viviendo en esos albergues. A ver, Francisco, metiste hace rato en todo este asunto vía BRIC la cantidad de habitantes en el planeta, la hambruna, ahora nos dice Jesús temas delicados, reforma agraria, que a lo mejor ahí tendremos que hacer algo, y agrego otro, para que nos des una opinión, a lo mejor de aquí nos vamos mañana, ¿no? Pero agrego otro tema. A ver, no es que uno quiera ser como leña del árbol caído, ¿no? Pero te diría, a ver, en este pasado que tiene el país, en un pasado, ¿qué? 3, 4 sexenios, ¿no?
¿qué ha pasado? No hicimos nada, no veíamos venir no lo veíamos venir, no lo veían venir los gobiernos panistas, no lo veían venir los gobiernos priistas. ¿Qué supones también como una especie de radiografía breve, ¿no? Si es posible, de lo que juntan estos tres asuntos? Primero un comentario muy breve. Yo creo que la suerte del reparto agrario fue diferente en cada estado. En Sinaloa los ejidatarios tienen cerca de 10 hectáreas y levantan 10 toneladas de maíz por hectárea. Con eso tienen un buen nivel, tienen nivel de clase media. ¿Sí? Es diferente en cada estado dependiendo de sus condiciones. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que los estados del sur seguramente tienen particularmente... Y los estados que tienen muy baja precipitación de lluvia, sin lugar a dudas, ¿no? Déjame tratar de ordenar la exposición. Primero, hay que procurar que haya más lluvia en el país. ¿Cuál es el único sistema que puede funcionar en esto? Hacer un programa forestal de gran magnitud. Yo creo que es algo que ha sido muy pequeño. Lo han hecho los anteriores gobiernos y el actual, sí, pero de una cantidad insignificante respecto a lo que se necesita en el país. México tiene fundamentalmente vocación forestal en primer lugar, o sea, la mayor cantidad de hectáreas deben de ser forestales. En segundo lugar, ganaderos, y en tercer lugar, agrícolas. Solo el 10%, menos del 10% de la tierra del país tiene vocación agrícola. Eso no debemos olvidarlo. Entonces tenemos que elevar la productividad a fuerzas. Entonces tenemos que encontrar métodos, primero para captar más lluvia, segundo para retenerla en el país y tercero para ahorrar, como decías con toda razón, agua no solo dentro del predio, sino en el transporte. Pongo el ejemplo. En una presa, cuando se conduce el agua por un canal, 25%, una cuarta parte del agua, se filtra en el subsuelo. 25% la pierdes por evaporación. Y luego, adentro del predio, pierdes otra mitad. O sea, el agua le tienes que sacar un uso mucho más productivo y se puede lograr. Eso reclama, sin lugar a dudas, presupuestos más altos para la Comisión Nacional del Agua y para programas específicos adecuados a cada una de las microrregiones. Cambios de cultivo, etcétera, etcétera. El paquete es muy amplio. Las medidas para meterle mano a esto de veras, que nos va a tomar varios años, es un cambio estructural, es un paquete de medidas en el cual tenemos que saber que requiere más atención el campo, sin lugar a dudas. ¿Estamos en el rumbo, Francisco, o todavía no? Digamos de manera insuficiente. Estamos en el rumbo, pero a una velocidad inadecuada. Prácticamente no se han construido presas para riego, se han construido presas para generación de electricidad, pero presas para riego prácticamente no se han construido desde hace cerca de 3 décadas. Así es. Digo, es dramático. Pero perdón, Francisco, ¿no se le ocurrió a los gobiernos? ¿Qué piensas? No, yo creo que sí se les ocurría, pero a ver, el programa de construcción de presas, el que yo lo conozco, yo fui subdirector de inversiones públicas, el gran programa de construcción de presas, de las que todavía se pueden hacer, se dejó por falta de recursos o porque se le metió mucho dinero al gasto social, lo que tú quieras, pero tenemos que meterle dinero a la producción y a la generación de empleos. Y eso implica darle mucho más dinero, por ejemplo, a la Comisión Nacional del Agua. Hay gente que dicen, oye, necesita el doble del presupuesto. Hay gente que dice, no, necesita más. Hay que meterle mucho dinero a forestación. O sea, es también una redistribución de los recursos. Porque tú decías, somos 114 millones de habitantes, sí, pero en 1960 éramos 34. Sí, claro. Sí. ¿Sí? Se multiplicó por más de 3 veces el número de habitantes en el país, en escasos 50 años. Entonces, lo que hemos hecho es decir, nos sorprendió el crecimiento demográfico también. Y no hemos reaccionado con la intensidad y el vigor necesario para este nuevo México que tenemos y los cambios en el mundo. A ver, pero déjame ahí insistir en algo. Hace un momento dije, es un asunto de dinero, es muy caro, y me dijo Antonio, dice, es más caro no hacerlo. Toda la razón. Sí. Más caro no hacerlo. A ver, pero ¿qué es lo que sucede? Digamos, a ver, todos sabemos que los rarámuris vivían donde viven. ¿Y desde hace cuánto tiempo? Digo, pues es histórico, de siempre, ¿no? Así que uno recuerde. Sí. Todos sabemos que en Zacatecas la gente vive en estas zonas. No podemos agarrar a los rarámuris, sacarlos de ahí. O bueno, en tu estado, aunque reconozco ahí que en tu estado es como rico en su orografía y en su medio ambiente. Pero digamos, la verdad que no se nos ocurrió, ¿no lo pensamos o qué piensas, Francisco? A ver, primero,
la mano del hombre puede cambiar algunas cosas, Sí. pero no cambia todo. Sí. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? Yo por eso mencionaba la actividad forestal, porque uno de los principales macizos montañosos que existían en el país estaban en Chihuahua. Entonces, eso, acabamos con los bosques. Sí, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Chiapas, Dios santo, ¿a quién se le ocurrió ahí deforestar? Y Guanajuato estaba igual, los cerros de Pelones. No, se acabaron los bosques, la minería, desde el siglo XVI. Fíjate. Entonces, tenemos que tener un replanteamiento de una magnitud del tamaño del problema. Lo que ocurre es que siempre le damos cafiaspirinas a una enfermedad que, por ponerlo en símil, no diría que es cáncer, bueno, hoy el 70% de los cánceres se curan, pero son enfermedades o problemas más grandes que tratamos de arreglar con medidas en el sentido correcto muchas veces, pero no de la dimensión ni del tamaño que se necesita. A ver, Antonio, digamos, a ver, no vamos a olvidar el pasado, ¿no? Y tampoco quisiera jugarle a esto aspiracional de a partir de ahora qué, pero a ver, a nuestra mano como sociedad, ustedes como legisladores, el gobierno del presidente Calderón como tal, ¿qué puede hacer y qué no puede hacer ante un drama que en el año que entra va a volver a pasar lo mismo en Zacatecas? Casi seguro, ¿no? ¿O no? Claro que sí, mira, porque antes llamábamos las sequías atípicas. Sí. Hoy ya van a ser típicas, o sea que van a estar ya con mucha frecuencia. Sí, qué bárbaro. Entonces, y los nos vayamos gobiernos, acostumbrando, los gobiernos han reaccionado de nada más a atender la contingencia, son acciones reactivas. No se ha hecho prácticamente nada en cuestiones de prevención y de adaptación. Si ya sabemos que el cambio climático es una realidad, pues tenemos que trabajar. Y para ver los efectos no solamente dentro de 4 o 5 años, dentro de 30 y más años. O sea, que lo que hagas hoy lo vas a empezar a ver dentro de 25 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues cuestiones preventivas, lo que se hablaba. Captación y uso eficiente del agua. ¿Sí? Hablé de la agricultura, pero en el uso humano el desperdicio es igual. Se desperdicia hasta un 40% cuando se conduce el agua potable por redes obsoletas, con fugas. Pero en el hogar hay otro 20% de desperdicio por fugas y por depósitos muy grandes, sobre todo de los UC. Esta es importante, es una actividad. Entonces, tenemos que enseñarnos a que tenemos que buscar acciones preventivas y de adaptación. ¿Qué decía? Hace rato se mencionaba, bueno, habrá que hacer más investigación sobre semillas tolerantes a las sequías. Claro. ¿Sí? Habrá que hacer más investigación sobre este fenómeno antes, durante y después del fenómeno. O sea, por eso yo tengo una iniciativa presentada aquí en el Senado para la creación de un observatorio que realice investigación de los fenómenos meteorológicos, principalmente la sequía, y que haga los monitoreos, que haga las mediciones, y en función de eso puedes predecir lo que va a suceder, ¿sí? Y puedes paliar los problemas con más anticipación y le pegan menos a la población. Claro que se puede hacer mucho, y yo decía, es más caro no hacerlo. Es más caro no hacerlo que hacerlo en este momento. ¿Qué se le destina a la Comisión Nacional del Agua? En promedio, desde cuando yo fui diputado federal en 2003 al 2006, la Comisión Nacional del Agua tenía para infraestructura hidráulica, hidroagrícola, alrededor de 7,000 millones de pesos. Pues no ha variado, 7, 8 mil, cuando debíamos tener una inversión agresiva en infraestructura hidráulica para construcción de presas grandes que no se han hecho desde hace 30 años. Pero déjame decirte, Antonio, ustedes no pelean eso, es decir, como parte de las batallas legislativas. Viene un presupuesto y en ese presupuesto ustedes no dicen, oigan, ¿esto no va a servirnos de nada o qué es lo que ven? Pues sí lo hemos peleado, como diputado lo peleas, pero es responsabilidad exclusiva de los diputados. El asunto es que cuando se aprueba el presupuesto, pues cada sector le jala la cobija para su sector, cada grupo, cada estado, entonces logras, sí se han incrementado de manera significativa los recursos para el campo, pero no suficientes. Y además el programa especial concurrente es concurrente nada más en el papel, en la realidad, porque cada quien ejerce los recursos como quiere, entonces hay
de alguna manera repetición de programas, no hay uno suficiente de los recursos y creo que podamos dirigirlos más hacia acciones productivas. Yo sostengo que es más fácil atacar el problema de la pobreza, del hambre, invirtiendo más en la vertiente productiva que dando el asistencialismo, ¿sí? Que es una parte que también se ha pervertido. Pues la óptica electoral no está ajena, o sea, no está ajena. Entonces dice, bueno, pues es mejor pues darle la despensa, es mejor darle tal y cual cosa para fin también de tener el voto en las elecciones. Entonces esa parte no está ajena y debemos de dejarla. O sea, necesitamos invertir más en la vertiente productiva. Presenté una iniciativa, se aprobó en el Senado, se aprobó en la Cámara de Diputados, pero la vetó el presidente de la República, para que en el campo se fortaleciera con presupuestos crecientes la vertiente productiva, que es la que realmente nos va a sacar de la pobreza. Pero la vetó. Entonces, bueno, a ver, Jesús, ahí más allá de lo que ahorita sigas con esto, te planteo algo para que lo sumemos. Claro. En un país en donde los niveles de pobreza son tan altos, ¿no? Son tan altos. La sequía, si alguien afecta, es a los que menos tienen, ¿no? Zonas y del campo, ¿no? Decías 15 millones de mexicanos son campesinos o viven o están en el campo, ¿no? Más o menos. Digamos, ahí mira, yo me pregunto, ¿no debería de haber una especie de voz de alarma, focos rojos, voy a utilizar una mala palabra, pero una cruzada nacional respecto a este asunto? Yo creo que le podríamos llamar, Javier, una concientización de lo que realmente necesita este país. Estamos hablando de que los que tienen la atribución de distribuir los recursos son los diputados y ni el presidente. El presidente ejecuta el presupuesto como se lo manda a la Cámara de Diputados. ¿Qué puede hacer el presidente? ¿Quitarle a Sedesol o quitarle a Educación o quitarle a Salud y mandarlo a recursos hidráulicos? No, señor, está distribuido el presupuesto. Entonces, lo tenemos amarrado de manos al presidente. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer una gran reforma fiscal que valga la pena, que haya recursos suficientes para que haya las inversiones estratégicas en una, en otra y en otra cosa. Y si no lo hacemos así, vamos a seguir como estamos. En vez de hacerles obras que valgan la pena a los tarahumaras de allá, les vamos a tener que llevar la comida constantemente, por eso. Pero pues a ver, ¿cuál es el resultado de que estén las gentes así y que no tengan reservas alimenticias ellos? Yo me crié en un rancho, en un ejido, donde había 3 trojes de maíz, Javier. Y entonces primero se aseguraba el consumo de nosotros, los que vivían ahí. Que vivíamos ahí con mis abuelos, y luego el consumo del ganado, y lo que sobraba se vendía. Ellos no lo tienen allá, Javier. ¿Por qué? Porque los usamos, los depredamos. Estuvimos explotándolos toda la vida, esos indígenas. Y aparte de eso, no son dueños de sus bosques. Es de todos y a la vez de nadie. Todo el mundo se benefició, el líder, el talamontes, el inspector, pero ellos no. Velos cómo viven. Yo estudié allá con ellos en el 60 y los veo igual, Javier. Ni siquiera traen una bicicleta, siguen descalzos con guaraches caminando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Un golpe de timón. Ven los bosques, la riqueza, ellos no aprovechan esa riqueza. ¿Quiénes lo aprovechan? Los que compran otra vez el árbol, los que hacen las tablas, el líder, el inspector que le dan su propina, y ellos no aprovechan nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar la forma de pensar. A ver, tú ve y túmbale a un huerto del doctor que tiene en su rancho, ve y túmbale un manzano. O túmbale un durazno, a ver si no se te enoja. Claro. Porque es de él, y él lo cuida, y él lo plantó, y él lo sembró, y lo riega y lo fertiliza. Haz dueño de su tierra, que no sea comunal, que sea de cada quien para que lo cuide. Y que el árbol que él plante, él lo venda, o él haga tablas, o lo venda como leña.
Pero no vengan de fuera a decir, este sí se corta, este no se corta, y ya está de acuerdo con el talamontes, y ya está de acuerdo el que va a dar el permiso, en fin, y todo el mundo se beneficia menos el dueño del bosque. Y luego, el ejidatario, otra vez, no puede hacer inversiones estratégicas, no puede tener un tractor, no puede tener una camioneta, no puede acarrear agua el señor, pues no tienen que acarrear agua. Entonces, la sequía le va a pegar fuertísimo a ese amigo, con una parcela de 10 hectáreas. Sí, no, pues Entonces, ¿qué vamos a hacer también con ellos? Ahora, el futuro, ¿quién va a trabajar la tierra? Si ellos se salen y se están saliendo y a un ritmo fuerte, las industrias se ponen en la ciudad, los cinturones de miseria crecen, pero se vienen a buscar las oportunidades porque en el campo no existen. Sí, ya no hay manera de vivir ahí. Entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer con el campo, Javier? Yo creo que esto debe de ser más programas y que sí, con seriedad veamos qué vamos a hacer. Si un ejidatario tiene 30 hectáreas de agricultura de temporal, puede vivir bien. Y hay ejemplos, Javier. Ve con los menonitas a Zacatecas, tienen 30 hectáreas y están viviendo más o menos bien. Y no andan pidiendo despensas ni nada ellos. No tienen necesidad porque tienen sus reservas. Y sin embargo, los ejidos fue un gran fracaso. Entonces, ahí hay que dar un golpe de timón, seamos realistas. A ver, la reforma agraria fracasó, pero tuvo sus grandes ventajas en su momento. Paró las guerras, las guerrillas, todo eso, el saqueo, en fin. En su momento a lo mejor fue bueno, pero ahora me equivoqué, ahora vamos a hacerles una unidad de producción como la tienen los menonitas. Y los grandes ejemplos es en Durango, en Zacatecas y en Chihuahua. A ver, Francisco, más allá de que supongo que querrás opinar sobre esto, te planteo otro asunto para que se pueda sumar. ¿Tú crees que hoy, en el ámbito de la política mexicana, partidos políticos, legisladores o quien gane las elecciones el 1 de julio va a apostar por el país de aquí a 25 años? Va a decir, sí, me la juego de aquí a 25 años con toda la impopularidad que esto me va a traer, es decir, de no tomar decisiones rápidas, y yo estoy pensando de aquí a 25 años. El hoy muy citable, por cierto, es como para empezarlo, Luis Donaldo Colosio, ¿verdad? Todo el mundo ahora tiene que ver con él, dijo, ¿no?, que pensó su programa, ¿te acuerdas? No? Pues yo sé que estabas ahí, a 25 años, ¿no? 100 ciudades a 25 años. O sea, estaba pensando en el 2020. Y yo dije, imagínate los 2 años de gobierno si no lo hubieran asesinado, si hubiera ganado, se le hubiera venido encima toda esta grilla política, ¿no? Sí, lo que es claro es que ningún gobierno, ningún presidente tiene una varita mágica, ni ningún senado, ni cuerpo legislativo para arreglar los problemas en corto plazo. Sí, entonces necesitas ver con visión de largo plazo los problemas, sobre todo los problemas grandes del país. Yo creo que cada vez hay más conciencia dentro de la propia sociedad y esta va a presionar a los tomadores de decisiones para que se hagan programas de largo plazo de diferente magnitud. Yo sí creo que hay cosas que se pueden hacer. A ver, el país es muy diverso, muy diferente. Si tenemos la mitad del país que es semiárido, otras regiones en el sur, sureste, que tienen 2.500 o 4.000, 4 metros de lluvia al año. Y tenemos regiones de lluvia normal de 800 o 1.000 milímetros. Es muy diferente. No puedes aplicar en un país con esta diversidad de climas las mismas recetas para cualquier lado. Perdóname que hable un momento de mi estado. Yo fui gobernador de Sinaloa. Cuando fui gobernador de Sinaloa, producíamos 400,000 toneladas de maíz. Hoy se producen 5 millones. Tomó 20 años hacer ese cambio. Pero se producen 12 veces más. Tomó 20 años. Lo empezamos desde el primer año y luego se continuó. Y lo han hecho obviamente los agricultores. Lo apoyó el gobierno del estado, lo apoyé cuando fui secretario de Agricultura, pero hoy producen 5 millones. Es el principal productor de granos de todo el país. ¿Cómo se hace eso? No se hace de la noche a la mañana, insisto. Tienes que meter programas adecuados a no solo a cada región, sino a cada microrregión y a las características sociales del lugar en donde trabajas. Oye,
que es mejor que trabajen colectivamente los ejidatarios. Sí, en Sinaloa muchos lo hacen. ¿Por qué? Porque se agrupan y tienen tractores, y tienen implementos agrícolas, y tienen buenas semillas, y trabajan bien. Entonces, depende de cada una de las regiones. Entonces, yo difiero de Jesús ahí. Es decir, los resultados son en función de cada una de las regiones. No puedes aplicar la misma opinión, el mismo rasero para todo el país. Pero sí es necesidad, diría, en términos nacionales, entendiendo la regionalidad, etcétera, sí es momento de dar un golpe de timón en este tema. Sin duda. Es decir, yo creo que en este campo, en el campo propiamente, en materia demográfica, los cambios que a nivel mundial se están experimentando, la crisis de crecimiento económico y la atonía, la caída en la demanda de productos manufacturados en Europa y en Estados Unidos, los problemas fiscales. Es decir, el país tiene una de las 2 cargas fiscales de los impuestos más bajos de toda América Latina. Ya no hablemos de Europa o de Estados Unidos. Entonces, es momento de repensar el país y actuar en función de ello. Sí, ya no puedes seguir estirando la liga ni seguir pateando el bote. Ahí le dejo el problema para el que venga. No puedes. A ver, meto una variable no forzada. La inseguridad del país de los últimos años, derivada de la delincuencia organizada, el narcotráfico, ¿en esto ha pesado en algo? Quiero decir, que grupos se hubieran aprovechado de esta situación, que algunos grupos hubieran entrado en estas zonas y esto hubiera sido algo, ¿o es un asunto que ni siquiera lo metemos en la mesa? Bueno, yo creo que sí ha habido en algunos estados esos hechos, pero no es el problema. Es una buena noticia eso, ¿no? Eso es una buena noticia. Yo quiero decirte que lo que se requiere en México es una reingeniería, es un rediseño del campo mexicano. Perdóname, Antonio, ¿quién se va a atrever a hacerlo? Bueno, ya dijimos que se requiere un golpe de timón. Sí. No podemos estar reinventando el país cada 6 años. O sea, necesitamos ya cambiar de modelo económico y en el cambio de políticas agropecuarias que han sido erráticas. Han sido erráticas desde los 80s, 82, cuando bajo un modelo económico neoliberal, hoy agotado y abandonado por los principales promotores, pero que en México continúa, ¿sí? Pues se dijo, es que es más barato importar que producir los alimentos. Eso decían los secretarios de Estado en Agricultura. O sea, y eso es una premisa falsa, porque decía, bueno, ¿para qué? Pues importamos maíz, importamos leche en polvo, ¿sí? Tú importas leche en polvo porque vale $2,000 la tonelada y comprarla aquí cuesta 4,000, sí. Pero si tú fomentas las importaciones en lugar de fomentar la producción nacional, cuando ese país, principalmente Estados Unidos, que es del que tenemos el 80% de nuestras transacciones económicas, dice, ya no te vendo maíz porque yo lo estoy dirigiendo a producir etanol. O ya no te vendo leche. Entonces, no vas a poder tú reactivar la industria lechera porque no es la producción de refresco. O sea, ya había una inversión en mejoramiento genético, una inversión en pastos y forrajes, había una inversión en infraestructura, había una inversión en todo un paquete tecnológico y cuando se diga vamos a reactivar la producción lechera, pues no es así, lleva muchos años. Entonces, es un problema como estamos, entonces habrá que dar un golpe de timón en ese sentido y realmente apostarle a la producción nacional. No quiere decir que no importemos lo que nos haga falta. Claro. ¿Sí? Pero tenemos que dirigir nuestra producción nacional principalmente a los productos básicos, a los granos, a la producción de leche, a la producción de carne y tenemos que redireccionar el presupuesto a eso, porque si es un presupuesto muy grande, 300,000 millones de pesos, pues no es nada pequeño, ¿no? Sin embargo, pues cómo está ejerciéndose y que realmente los recursos lleguen a donde tienen que llegar, que lleguen completos, porque pues en muchas ocasiones pues están siendo cercenados y llegan de 10 pesos, a lo mejor nada más llegan 6 pesos o 5 pesos. Sí, claro. Y luego con tanta burocracia, con tantos candados, peor que la puerta negra, para los programas, pues ¿quién los abre?
O sea, tenemos que la simplificación de las reglas de operación para que se ejerzan los recursos en tiempo y en forma. Y yo coincido con el señor Labastida en el sentido de que los estados ya son mayores de edad. Sí, el auténtico claro. y real federalismo debe imperar también en el campo para que en función de sus potencialidades y prioridades pues, se pueda incrementar la producción, desde luego con lineamientos generales, con políticas nacionales, pero sí, Zacatecas pues, tiene que orientar su producción en función de sus potencialidades. Igual Colima pues, es un estado diferente al nuestro por cuestiones climáticas. Entonces, de esa forma, y no paquetes generales, porque hoy los gobiernos locales son simplemente usuarios de los paquetes que existen. O sea, cómo bajamos este programa, cómo bajamos el otro, federales. pero no son, vamos a decir, autónomos para crear sus propios programas. Oye, pero ¿cómo hacerle en una parte, en este sentido, política también? Es decir, buena parte de los estados de la República Mexicana han tenido ya alternancia, ¿no? Digo, habrá que 10 que no la habrán tenido, ¿no? Lo digo nomás a vuelo de pájaro. Pero tu propio estado tuvo alternancia, ¿no? El estado de Sinaloa tuvo alternancia, Chihuahua ha tenido alternancia, Baja California Sur, Colima no, Colima sí, no ha tenido, estuvo cerca. Pero me refiero, a ver, yo me imagino que si hay un gobierno que se ha enquistado con todas sus complicidades, corrupción o falta de visión de estos temas, ¿cómo es posible que el gobierno que llegue no lo vea? Es decir, ¿qué es lo que pasa en ese rumbo, no? Digamos, siendo un tema de tanta alarma para el país, ¿no? Sí, lo que sucede es que si no hacemos una reingeniería, un rediseño de las políticas agropecuarias, poco puedes hacer en tu estado, porque te digo, se acaba la capacidad de maniobra, te conviertes al final de cuentas en usuario de los problemas que existen. Pero decirte, en Zacatecas tuvimos una experiencia, yo fui secretario de Desarrollo Agropecuario del gobierno del estado con el senador Ricardo Monreal Ávila, cuando fue gobernador. Declaramos el año 2002 el año del agua, por las sequías que teníamos muy frecuentes. Pues ahí, con una inversión de 250 millones que destinaba mi secretaría, le hicimos más de 1,000 millones de pesos, con la concurrencia del gobierno federal y desde luego con la aportación de los productores y de los beneficiarios. Con esos 1,000 millones de pesos hicimos 65 pequeñas presas, hicimos más de 10,000 hectáreas tecnificadas al riego, ¿sí? Hicimos más de 10,000 bordos, entregamos maquinaria pesada tipo bulldozer a todas las asociaciones ganaderas, a todos los sistemas productos para que hicieran sus propios bordos. Se hizo mucho. Hicimos zonas de riego donde estaba nada más la obra de cabecera, porque es común encontrar una presa, pero sin zona de riego. El mejoramiento para la conducción del agua, porque no es solamente, como decía el senador Labastida, hacer un uso eficiente a nivel de predio, sino cómo conduces. Cuando la conduces con las secas de tierra, pues desperdicias mucha agua. Entonces, se hizo mucho con 1,000 millones de pesos. Se puede hacer. Digo, es más costoso no hacerlo. Porque ahora, ¿cuántos recursos? Estamos hablando de 34,000 millones de pesos, anunció el presidente, que van dirigidos a atender los efectos de la sequía. Pero van a atender los efectos, o sea, no más que todo, no las causas. Entonces, si esos 32,000 millones de pesos que hoy está haciendo el esfuerzo el gobierno federal se destinara año con año, pues tendríamos una infraestructura hidráulica e hidroagrícola, pues, vamos a decir, si no suficiente, al menos para que estos efectos nos pegaran. Un dato nada más, por lo que se decía hace rato a la población. Hace 50 años, la disponibilidad de agua per cápita era de 18,000 metros cúbicos. Hoy no llega a los 4,000. De ese tamaño es el problema. Y sigue contando, ¿no? De ese tamaño es el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque está creciendo la población. A ver, 4 veces más. A ver, se nos acaba el tiempo. Yo quisiera como que cerráramos en una pregunta que puede resultar muy de cajón, ¿no? Pero a ver, ¿qué hacemos? También un poco en el hoy, ¿qué hacemos con Zacatecas, con los rarámuris, con la zona de las tarahumaras? ¿Qué hacemos con otras zonas del país que están en esta situación? Es decir, yo entiendo que tenemos que pensar de aquí a 25 años, pero tenemos que pensar también cómo resolvemos la vida de hombres y mujeres mexicanos que están en una situación de tanta adversidad, ¿no? Digamos,
entiendo que tiene que ser como en dos momentos, pero este momento de inmediato, ¿qué se puede hacer? Más allá yo creo que ahí, no sé si tengan la misma impresión, hay una como reacción de la sociedad muy solidaria, ¿no? Muy genuina respecto a lo que está pasando, ¿no? Yo creo, Javier, y ustedes los comunicólogos, disculpa el término. Venga, de ahí no importa, peor me han dicho. Bueno, la verdad es que ustedes también juegan un papel muy importante. Y yo voy a retomar el tema que tenía Toño y que ya lo mencionó el licenciado Labastida, que no lo va a hacer un sexenio ni 2 sexenios esto. Esto son programas de muy largo plazo que lleva aparejado el tener una gran reforma fiscal, si no, ¿de dónde vas a sacar los recursos? Ahí sí es donde necesitamos un gran golpe de timón también. Tenemos que meterle la mano a la reestructuración del campo porque tenemos mucha superficie de cierta manera mal aprovechada porque no hay recursos suficientes y la gente ya no le tiene el amor a la tierra. Entonces tenemos que ver los ejemplos exitosos para repetirlos aquí mismo en nuestro país. Entonces, si aquel señor tiene 40 hectáreas y aquí este señor tiene 10, oye, y si te doy 40 hectáreas, sí vas a ser más productivo, sí va a poder tener un tractorcito aunque sea de 60 caballos, sí vas a poder mandar tus hijos a la escuela, porque ese es otro activo muy importante, los hijos que vayan a la escuela, que estudien, y claro, y que progresen. Pero mira, retomando lo del campo, porque es muy importante, ¿qué vamos a comer en el futuro? Tenemos que seguir trabajando y metiéndole mucho dinero a los agricultores que ya brincaron de ser buenos agricultores, buenos técnicos, y que ya le metieron mucho dinero a la inversión de la agricultura bajo techo. Es 3 millones o 4 millones de pesos por hectárea. Pero en una hectárea, por ejemplo, de agricultura bajo techo, tú produces 300, 350 toneladas, me corrigen si me equivoco, de jitomates. O hasta 600. O hasta 600. Y si lo haces a campo raso, pues andas 50. Sacando 60 máximo, 40 si bien te va. Entonces, bueno, ¿qué es lo que aquí tienes que estimular? Al que se le está jugando con grandes inversiones, tienes que apoyar al que está en término medio y también tienes que pensar en el más humilde, porque al rato esas tierras grandes con pocas precipitaciones las vamos a ver abandonadas. Y tampoco conviene que estén abandonadas. Esas tierras tienen que sufrir una reconversión. Si no les conviene sembrar frijol, bueno, que siembren forrajes y que se los vendan a los ganaderos. Los forrajes necesitan menos agua que el frijol o el maíz. Estoy hablando de sorgos muy resistentes a la sequía y de pastos. Pero ¿qué necesitamos, Javier? Políticas de largo plazo. De 25 años, una política de largo plazo para ganadería. ¿Qué tenemos que hacer en la ganadería de carne en política de largo plazo? ¿Y qué conlleva? ¿Qué tenemos que hacer en la ganadería lechera en 25 años? Es que en el pasado cada sexenio estábamos cambiando. Y tú vas a los ranchos y te encuentras un puño de chatarra porque ese señor engordaba ganado en el pasado. Y luego después tenía ganado lechero porque la leche 3, 4 años valió. Y ahorita estás viendo que muchos productores del campo se están metiendo a cañeros porque ahorita la caña está bien pagada. Sí. Y luego va a estar dentro de 3, 4 años mal pagada o 5 años. Y vámonos y a luego brincar. Arrumbas la maquinaria y ahí tienes un puño de chatarra. Que eso no debe de ser, Javier. Tenemos que tener una política a largo plazo. A ver, ¿qué vamos a hacer con el campo cañero mexicano en 25 años? ¿Y cómo vamos a trabajar? Vamos a producir azúcar, vamos a producir etanol, vamos a producir energía en los ingenios a partir de bagazo, que es muy sustentable. Y entonces eso, de cierta manera, Javier, ya te está dando claridad. Si el doctor quiere meterse al ganado lechero, él sabe que en 25 años va a haber políticas de protección a su actividad que le van a facilitar tanto los apoyos para
invertir y ser más productivo, como también las políticas proteccionistas de que los que les sobra leche en polvo en sus países, que no vengan a darnos al traste con nuestras producciones, vendiéndonos la barata, que es lo que ha sucedido, y que muchos políticos en el pasado también se hicieron muy ricos comprando leche en polvo y revendiéndola aquí. ¿Y cada historia? Entonces, ahí está la historia. Entonces, de cierta manera, Javier, necesitamos claridad, pero yo sí repito, ¿qué recursos le vamos a dar al presidente para que diga la política a largo plazo para ganado de carne, para leche, para arroz, para frijol, para ganado lechero, para el campo cañero, para los biocombustibles, el diésel, el biodiesel? ¿Qué vamos a hacer para el futuro? Porque el futuro no nada más es la comida. Necesitamos el transporte, los biocombustibles, ¿cómo los vamos a jugar? Y ya necesitamos empezar a sentar las bases y fuerte. ¿Cuántas plantas de etanol tenemos? Una planta parada nomás, que no nos hemos puesto de acuerdo en el Senado. ¿Cómo le vamos a hacer para modificar la ley? Si va a trabajar maíz amarillo, maíz blanco. Pues no estamos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo. Sí, utilizar el maíz para producir un combustible, no estamos de acuerdo. Es un sacrilegio. Bueno, pero sí le podemos decir y modificar la ley y decirle: importe maíz amarillo y úselo como materia prima, y bueno, pues adelante. El maíz amarillo lo utilizamos como forraje aquí en este país, que lo importe. Bueno, y que eche a andar esa planta de etanol. A ver, para ir cerrando, Francisco, una mirada final del asunto y sobre todo, diría yo, hacia adelante, ¿no? Mira, visto hacia adelante, como ahora veíamos, ¿no? Creo que en lo que hay consenso es que necesitamos visión de largo plazo y necesitamos más recursos. Sí. Yo creo que en estos dos temas. Sí, ¿verdad? Estamos ahí. Sí. Diría, ¿qué otra cosa me parece que tenemos que discutir? Necesitamos programas precisos, exitosos. O sea, no solo se trata de programas de largo plazo, sino que se trata de programas buenos, que den buenos resultados. Aquí se han mencionado varios. Solo quisiera poner algún ejemplo respecto a la actividad forestal. ¿Por qué no le das empleo a la gente para que siembre? Porque en la Tarahumara hay miles y miles y decenas de miles o cientos de miles de hectáreas que lo pueden sembrar los propios tarahumaras, ¿sí? Les das empleo trabajando, sembrando, ¿sí? Y con eso generas una actividad. Los grandes bosques de Estados Unidos fueron reconstruidos después de la Gran Depresión, cuando metieron los programas de generación de empleo sembrando árboles. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Es decir, hay ejemplos exitosos en el mundo y algunos en México que podemos multiplicar. Tomemos los casos buenos de éxito y apliquémoslos con políticas de largo plazo. Un serio problema que tenemos en el país es cómo logramos gobernabilidad y cómo logramos ponernos de acuerdo en algunas cosas. Yo le escuché al ex embajador de Estados Unidos hablando del tema del etanol, dijo: es uno de los más graves y serios errores de política que Estados Unidos ha tomado. En una reunión pública. Uy. ¿Sí? Bueno, no estamos de acuerdo algunas gentes con ello. Entonces, hay cosas en las cuales no vamos a estar de acuerdo, pero pongámonos de acuerdo en lo sustancial para definir programas de largo plazo y programas exitosos que den resultado. Sabiendo, insisto, que tenemos que trabajar simultáneamente con programas que le den atención a la gente que tiene este problema de emergencia, pero logrando o buscando el cambio estructural, aunque nos tome años, pero no puedes dejarla desamparada mientras está viviendo estos serios problemas que hoy está viviendo. Antonio. Yo quisiera que nos pudiéramos despedir los senadores de esta legislatura aprobando una minuta que se puede, la ley para la soberanía y seguridad alimentaria. Es importante. La planeación en el sector agropecuario. Es importante definir cuáles son los productos estratégicos que van a ser apoyados, y ya la Ley de Desarrollo Rural Sustentable los define. Es importante cómo se van a dar los subsidios, cómo van a participar las entidades. Es básico.
y también cómo vas a cuidar el recurso. Yo coincido con el senador Labastida cuando dice, es que el recurso natural lo estamos pues deteriorando. Yo un dato nada más, el 60% de nuestras tierras están degradadas por erosión eólica o hídrica, por el aire o por el agua. Hemos perdido más del 35% de nuestros bosques en los últimos 60 años. Se están extinguiendo cada vez más especies, al menos una o dos por año. Y estas sequías va a agravar más la situación. Necesitamos ser proactivos, no pasivos, porque todos estamos viendo el deterioro de los recursos. Sí, pero hasta allí. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Y qué está haciendo el gobierno? O sea, necesitamos revisar lo que dicen vocación de la tierra, que el término correcto es aptitud de la tierra, para que podamos ver cuáles tierras se van a dedicar precisamente pues, a uso forestal, o a uso ganadero, o a uso agrícola, en función de su fragilidad, porque se abrieron tierras al cultivo y produjeron nada más 4 o 5 años y hoy son tierras erosionadas. Entonces necesitamos pues medidas preventivas y correctivas, desde luego, pero sale más barato las preventivas a lo largo que las correctivas cada año. Entonces esa parte es fundamental. Y yo sí quisiera que esta legislatura, al menos en el sector agropecuario, pudiéramos, que fue un compromiso inclusive de todos los senadores, cuando se conformó el grupo de trabajo para la reforma integral del campo mexicano, sacar esa iniciativa. Hay una minuta que cuando fuimos diputados la aprobamos, está en el Senado, y hay otra aquí presentada, y hay otra más, hay como 3 o 4, pues tratemos de dictaminarla, porque si no le damos rumbo, si no le damos organización, si cada quien hace lo que quiere, pues al final de cuentas esto pues no da el resultado que queremos. Entonces, la ley de planeación para la soberanía y seguridad alimentaria es fundamental para el país. Bueno, yo les propongo que antes de que acabe la legislatura, ¿por qué no nos volvemos a ver? Sobre todo pienso en otra cosa, cuando el tema no esté tan caliente en todos lados, ¿no? Porque es otra época del año. Así de fácil, y entonces habrán otras cosas que nos estarán llamando la atención, ¿no? Ahora dicen que va a haber un gran huracán en un periodo de 2 años en México, ¿no? Julio y agosto. Julio y agosto dicen que hay, no, pero yo creo que si ustedes no tienen inconveniente que nos veamos antes de que acabe la legislatura, pues la verdad, para dejar claro qué dejan, qué herencia dejan, ¿no? Así de fácil. Y es un poco como evaluar la labor del Senado en esta materia, ¿no? Sí, perfecto. Tienes mucha razón, y yo creo que puede ser hasta con más frecuencia, Javier, porque son temas, y a mí sí me gustaría que invitaras a los encargados del área económica. Sí, para que les siempre digas. Son paganos, ¿verdad? Bueno, se la ganan. Que son los que tienen que meterle la mano a una gran reforma fiscal que necesita este país, porque si no tenemos más recursos, pues como dijo el senador Labastida, vamos a seguir pateando el bote. Los problemas nomás le tapamos tantito, les llevamos las despensas a nuestros indígenas, pero hay que sembrar los árboles, hay que sembrar los bosques. Luego, ¿quién cuida el bosque a la hora de que se va a quemar todo eso? Entonces sí necesitamos unas políticas radicales, buenas, eficientes, y por otro lado los recursos. Bueno, senador, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Javier, un gusto. Antonio, gracias. Gracias. Muchas gracias a usted. Ya sabe que pasamos en horario de, si usted nos está viendo este miércoles 9 de la noche, el próximo domingo 10 de la noche y el próximo lunes 9 de la noche, los 3 horarios que tenemos de nuestra mesa de diálogo. Gracias de nuevo, gracias en nombre de todos los que hacen posible esta emisión. Tenga buenas noches, pásenla bien, hasta la próxima semana. Adiós. Al cabo,